Buenos días, mi nombre es Facundo Nogueira, soy médico coordinador del programa de Medicina del Sueño del Hospital de Clínicas en la Universidad de Buenos Aires, aquí en Argentina. Hoy vamos a hablar de los métodos de diagnóstico del síndrome de apnea del sueño y su tratamiento con dispositivos de CPAP. Como todos sabemos, la estrategia diagnóstica en cualquier cuadro clínico consiste en implementar inicialmente la anamnesis y el examen físico, y cuando corresponde, la utilización de estudios complementarios del diagnóstico y la determinación de la severidad del cuadro. Con respecto al síndrome de apneas del sueño, las herramientas de diagnóstico con las cuales contamos se clasifican en distintos niveles de complejidad. El nivel 1 es el nivel de mayor complejidad y consiste en la polisomnografía con oximetría. El nivel 2 es la polisomnografía nocturna con oximetría sin supervisión técnica, realizada en domicilio o en internación. El nivel 3 son los estudios simplificados o la poligrafía respiratoria nocturna. Y nivel 4 es la oximetría de pulso o los dispositivos que combinan dos señales respiratorias. Vamos a referirnos específicamente al primer nivel, a la polisomnografía nocturna con oximetría. Este método consiste en el registro poligráfico simultáneo y continuo de diversas variables fisiológicas durante el sueño, que incluyen el electroencefalograma, el electrooculograma, la electromiografía del mentón y la electromiografía de los miembros inferiores para ver los movimientos de las piernas, el electrocardiograma para ver el ritmo cardíaco, el sensor de flujo aéreo a través de un sensor de cánula de presión o un termistor, los movimientos respiratorios a través de bandas en el tórax y en el abdomen, la saturación de oxígeno, un micrófono para el registro de los ronquidos y un sensor de la posición corporal del paciente. Este es un típico trazado polisomnográfico en el cual vemos en la parte superior los tres primeros canales corresponden al electroencefalograma, el cuarto y el quinto al electrooculograma. Aquí vemos los característicos movimientos oculares rápidos de la fase REM de sueño, un sensor de electromiograma del mentón para ver el tono muscular del mentón, de los músculos mentonianos. Aquí vemos el electromiograma de las piernas, una señal de electrocardiografía y las señales respiratorias, flujo respiratorio, tórax, abdomen, los movimientos elásticos de las bandas elásticas, quiero decir, una señal de oximetría de pulso, con la típica desaturación que sigue la apnea obstructiva, y el micrófono para ver el ronquido del paciente. Los eventos respiratorios que este método diagnóstico y el resto de los métodos diagnósticos que vamos a utilizar nos van a revelar son los siguientes. En primer lugar, cuando vemos la detención de la señal del flujo respiratorio acompañada de una persistencia del esfuerzo con caída de la oxigenación, el ronquido que se silencia y reaparece al final del evento, esto nos habla de la presencia de una apnea obstructiva. Por el contrario, cuando la pausa o la cesación del flujo se acompaña de desaparición o detención del esfuerzo respiratorio, también con caída de la oxigenación, ahí hablamos de apneas centrales, originadas en una cesación del estímulo central, una cesación del drive central que deja de enviar información para que los músculos respiratorios se contraigan. A su vez, la pausa respiratoria que se acompaña, en primer término, de ausencia de esfuerzo respiratorio, esfuerzo que reaparece en la mitad del evento, pero que esto no se acompaña de una recuperación del flujo, lo que indica que al principio del evento hay un componente central y en la segunda mitad del evento se agrega un componente obstructivo. Esto es una apnea mixta, también acompañada de caída de la saturación. Y por último, los eventos respiratorios en los cuales hay caída de la amplitud del flujo sin desaparición completa del mismo, obviamente con persistencia del esfuerzo respiratorio y caída de la oxigenación. Y si viéramos una señal de electroencefalografía, podríamos también visualizar una reacción de microdespertar. Esto constituye una hipopnea. En algunos pacientes vemos eventos respiratorios que se repiten en forma permanente durante toda la noche con una densidad extremadamente elevada. En este caso son todas apneas obstructivas, características de un paciente con síndrome de apneas obstructivas del sueño de grado severo. Y cuando nos concentramos en el trazado oximétrico y condensamos el trazado de toda la noche, vamos a ver esto. Las típicas desaturaciones en pico que se repiten durante toda la noche, con un patrón en cepillo o un patrón en bigote, y esto prácticamente hace el diagnóstico del síndrome de apneas del sueño.
La polisonografía nos permite condensar todas las señales en una página. En este caso vemos arriba de todo el himnograma o histograma del sueño con las distintas etapas del sueño. En este caso un sueño muy fragmentado, ¿no? con fase 2 de sueño que predominan toda la noche, pero muchos despertares. La parte de aquí arriba nos muestra los fragmentos de vigilia. Vemos que el paciente se despierta muchas veces y permanece despierto gran parte de la noche. Y la fase REM, que está sumamente reducida, y el sueño delta profundo, que en este caso está ausente. Aquí vemos, estos son los sensores de posición corporal que demuestran que el paciente se moviliza o cambia su posición durante toda la noche. Eso es característico de un sueño inquieto en un paciente que tiene apneas del sueño. Este es el trazado oximétrico, similar al que les mostré en la diapositiva anterior, con las desaturaciones en pico reiteradas durante toda la noche. Y este es el contador de eventos respiratorios. Aquí arriba apneas obstructivas e hipopneas, con eventos respiratorios prácticamente en forma continua durante toda la noche. Por último, aquí abajo vemos el micrófono de ronquido, en el cual vemos que el paciente ronca en forma persistente. Estos métodos diagnósticos también nos van a dar distintos tipos de reportes, en los cuales vamos a ver sumarizadas la arquitectura del sueño, la contabilización de los eventos respiratorios y los distintos índices, y por supuesto la descripción del patrón oximétrico con la saturación mínima, media, la cantidad de desaturaciones y los índices. El nivel 2 de polisomnografía lo constituye el nivel 2 de las herramientas diagnósticas, quiero decir, es la polisomnografía nocturna con oximetría sin supervisión técnica. Esto lo podemos hacer tanto en domicilio o en la internación. Para ello utilizamos equipos de diagnóstico portátiles, modernos, que permiten registrar las señales cardíacas, respiratorias y neurológicas sin tener que ser o estar monitoreadas mediante una computadora, lo cual nos permite colocar este dispositivo en una sala de internación o en el domicilio del paciente, grabar todas las señales y analizarlas en forma diferida al día siguiente. La polisomnografía es sin duda el método diagnóstico que más información nos brinda y es el método de referencia. De todos modos tiene algunas limitaciones. Es un método invasivo, se colocan muchos cables, lo cual resulta incómodo para el paciente. El sujeto duerme en un lugar distinto a su casa, muchas veces con presencia de otras personas, con ruidos, ambientes, con luces, con movimiento, lo cual inquieta al paciente y a veces dificulta que se pueda quedar dormido con facilidad o alcanzar un sueño profundo. Los estudios se realizan en un horario fijo que depende de la agenda del laboratorio de sueño, lo cual a veces no coincide con el ritmo habitual o los horarios habituales de descanso del paciente. El paciente a su vez tiene que desplazarse al laboratorio, tiene que haber un técnico entrenado y especializado capaz de registrar todas las señales y de controlarlas y de monitorearlas y de estar supervisando el estudio durante toda la noche. Y esto implica para el paciente un cambio en su rutina, una rutina distinta a lo que él está acostumbrado. Por estas limitaciones es que han surgido en los últimos años, y desde hace ya en realidad varios años, los métodos simplificados de diagnóstico, ¿sí?, que constituyen el nivel 3 o la poligrafía respiratoria nocturna. Estos dispositivos son equipos portátiles, tienen distintas señales de flujo aéreo, de movimientos respiratorios, de saturación de oxígeno, ronquidos, frecuencia cardíaca y posición corporal. Algunos equipos nos permiten agregarles algunas señales neurológicas, pero en general cuando hablamos de poligrafía cardiorrespiratoria nos referimos a dispositivos que registran estas señales. Se pueden usar en el laboratorio, pero sin duda están diseñados o pensados para ser utilizados tanto en internación como en el domicilio fundamentalmente. En estos casos no hace falta que un técnico supervise el estudio durante toda la noche, lo puede colocar el dispositivo el paciente, el técnico o también el paciente, pero no hace falta que el técnico se quede toda la noche supervisando el estudio. Son equipos menos costosos y hay una gran diversidad de modelos, lo cual es importante a la hora de analizar cuál es el dispositivo que más nos conviene utilizar o el más confiable. Los equipos son de distintos tamaños, en general son pequeños por supuesto y permiten que el paciente pueda dormir en forma mucho más cómoda en su casa, en su cama, con apenas 3 sensores, ¿no? En este caso podemos ver bien el sensor de oximetría de pulso que nos da saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, la cánula nasal que nos va a dar flujo respiratorio y
ronquidos a través de la vibración de la señal de flujo, la banda elástica que nos va a registrar el movimiento tóraco-abdominal, el movimiento respiratorio, un sensor de posición corporal que muchas veces está incorporado dentro del cabezal del dispositivo. Con esto el paciente incluso se lo puede colocar él mismo, como vemos aquí abajo, recibe la instrucción en el laboratorio de sueño a través de un técnico y él es capaz de colocarse el dispositivo de noche, prenderlo y generar el registro sin que el técnico tenga que ir a su domicilio. Las señales son realmente señales de alta fidelidad, de alta calidad, ¿sí? Vemos la señal de oximetría de pulso, la frecuencia cardíaca, el flujo, que es en general a través de una cánula de presión, lo cual sabemos que es la señal de flujo más recomendable para este tipo de dispositivos o para este tipo de registros. Las bandas de esfuerzo, que a veces incluso son bandas pletismográficas, el micrófono y aquí abajo de todo la posición corporal. Este tipo de trazados o de estudios también pueden ser utilizadas en unidades cerradas, en terapia intensiva, en unidad coronaria, y en ocasiones nos permiten identificar este tipo de patrones ventilatorios como la respiración periódica de Jane-Stokes, característica de pacientes con insuficiencia cardíaca, en un ámbito en el cual implementar una polisomnografía puede ser complejo. Hacer una polisomnografía en una unidad cerrada con tanto aparataje y con tanta interferencia puede resultar sumamente dificultoso. Por ello que estos métodos complementarios pueden ser una alternativa sumamente útil. La poligrafía respiratoria entonces tiene distintas ventajas. Son equipos o método de diagnóstico menos invasivo, una mínima cantidad de sensores están implicados, es por supuesto mucho más cómodo para el paciente duerme en su casa, ¿sí? Se puede incluso colocar él mismo los dispositivos, el equipo, los sensores, no se requieren técnicos, no hay ruidos, no hay movimiento, ¿sí? Más allá de lo que habitualmente ocurre en el domicilio del paciente y al cual el paciente y su familia están habituados. El horario de estudio es personalizado, el paciente duerme en el horario en el cual él lo hace habitualmente. Por supuesto no tiene que desplazarse de noche al laboratorio de sueño. El estudio se acomoda a la rutina del paciente y no el paciente a la rutina distinta del laboratorio de sueño. Las señales son de alta calidad, aunque sean limitadas, son de alta calidad y son muy precisas y nos permiten identificar todos los patrones ventilatorios y todos los eventos respiratorios que vemos en estos pacientes. Y a pesar de que sabemos que si se sale un sensor, esto nos va a generar la pérdida de la señal durante la noche, es realmente muy escaso el número de estudios en los cuales esto ocurre y que el estudio resulte no evaluable y que tengamos que reproducirlo, ¿sí? La técnica de colocación de los sensores con distintas bandas y distintos modos de sujeción hacen que realmente sea un método muy confiable y que la tasa de estudios perdidos sea extremadamente baja. La poligrafía nivel 3, entonces, a modo de conclusión, es un método comparable a la polisomnografía en el diagnóstico del SAOS en pacientes que tengan una alta sospecha clínica. Un estudio positivo establece el diagnóstico de SAOS, no hace falta hacer otro método diagnóstico. En cambio, un estudio que no sea concluyente en presencia de un paciente con alto pretest clínico nos obliga a realizar sí una polisomnografía. No es recomendable la realización de poligrafía respiratoria en aquellos pacientes en los que sospechemos que pueda haber una patología de sueño concomitante, por ejemplo, un paciente que tenga piernas inquietas o algún otro trastorno del sueño no respiratorio. Y este último punto es muy importante porque el análisis de los trazados tiene que ser efectuado en forma manual. Un médico entrenado debe revisar el estudio, debe escorear los eventos y debe generar las conclusiones a partir de su propia interpretación. No hay que guiarse por los programas o los software de interpretación automática de las señales, ¿sí? Porque estos no están debidamente validados, por ende no son del todo confiables. Por último, el nivel 4 de diagnóstico es la oximetría de pulso. Son dispositivos que combinan dos señales respiratorias. En general, esas dos señales es la oximetría y la frecuencia cardíaca. Hay algunos métodos que combinan oximetría con flujo aéreo. Fueron desarrollados como métodos de screening, se pueden usar básicamente en el laboratorio, es la principal utilidad. Por supuesto que no requieren la supervisión de un técnico. Hay distintos modelos, hay distintos criterios o distintas características técnicas que es importante conocer
Porque, digamos, por supuesto, hace falta que estos equipos tengan determinadas características, como un tiempo de promediación menor a 3 segundos, es decir, que el valor de oximetría o de frecuencia cardíaca que el equipo obtenga tiene que ser obtenido a través de la promediación de valores que se tomen en un lapso de tiempo inferior a 3 segundos. En general son registros de cada segundo, lo cual nos permite generar una curva de oximetría que sea confiable y que nos identifique los distintos eventos de desaturación en pico. Si el tiempo de promediación es mayor a este lapso de tiempo, nos vamos a perder una gran cantidad de desaturaciones en pico que por ahí duran 5, 10, 15 segundos. Por supuesto que estos equipos tienen que tener memoria y tienen que contar con un programa que nos permita analizar estas señales. De todos modos, la utilización o la implementación de estos métodos diagnósticos resulta muy controvertida, ¿sí? Porque no se ha determinado hasta el momento cuál es el sitio o el momento exacto de utilización de estos métodos diagnósticos, porque no son absolutamente confiables como para poder establecer un diagnóstico inequívoco de apneas del sueño, como para descartarlo cuando un trazado oximétrico no muestre desaturaciones. Por ejemplo, si vemos un trazado oximétrico con estas características, poca gente va a dudar de que este paciente tiene síndrome de apneas del sueño. Desafortunadamente, este patrón oximétrico con caídas en pico de la saturación, con este típico patrón en serrucho, es una situación que vemos en un escaso número de estudios. Vemos en general oximétricos como estos, ¿sí? Donde hay algunas desaturaciones de menor magnitud que pueden ser un poco mayores en algún momento de la noche, y sin embargo con este trazado oximétrico no podríamos concluir que este paciente, tal como nosotros sabemos, tiene apneas del sueño de grado moderado, o este estudio de aquí abajo, o este caso en el cual el paciente tiene oximetría típica de apneas del sueño, después cede, después vuelve a tener desaturaciones, después se corrige. No sabemos si aquí el paciente estuvo despierto, si se movilizó, si hay un cambio de posición, tal como esta paciente tiene apneas del sueño en decúbito dorsal y en decúbito lateral normaliza todo su patrón ventilatorio. Eso con un oxímetro de pulso no lo podemos saber. Por lo tanto, vamos a limitar la oximetría de pulso a situaciones en las cuales no podemos acceder a otro método diagnóstico en pacientes que tienen muy elevado pretest clínico y como una aproximación diagnóstica. Pacientes que tengan un trazado oximétrico muy contundente y que tengan un alto pretest clínico, eso nos permite avanzar en el segundo paso, que es probablemente el tratamiento. Pero insisto, son situaciones muy específicas. Por último, vamos a hablar de la determinación de la severidad del cuadro. Sabemos que los estudios diagnósticos, ya sean poligrafías o polisomnografías, nos van a arrojar un índice de apneas e hipopneas. ¿Eso qué significa? Es la cantidad de eventos respiratorios, apneas e hipopneas, por hora de sueño o por hora de estudio, ¿sí? Este índice vamos a decir que es normal cuando tenemos menos de 5 eventos por hora. En cambio, el SAOS va a ser leve cuando hay entre 5 y 15 eventos por hora, moderado entre 15 y 30 eventos por hora y severo cuando hay más de 30 eventos por hora. Hay algunas variables de ajuste. Vamos a tener en cuenta el patrón de oximetría. Vamos a analizar la cantidad de desaturaciones que el paciente tenga y sobre todo la cantidad de tiempo que el paciente pase con saturación por debajo de 90%. Eso es el T90. Y por supuesto también vamos a analizar la presencia de síntomas y comorbilidades. Si el paciente tiene somnolencia severa o comorbilidades cardiovasculares significativas, por supuesto lo sitúa en una posición de mayor riesgo o de mayor severidad clínica. Con respecto al diagnóstico, vamos a concluir en lo siguiente. El diagnóstico de los trastornos respiratorios requiere la realización de un estudio poligráfico durante una noche de sueño espontáneo. La polisomnografía es nuestro método gold estándar, nuestro método de referencia. Sin embargo, la poligrafía respiratoria es un método altamente confiable, con elevado rédito diagnóstico, con significativas ventajas operativas y sobre todo de mayor confort para el paciente. Los estudios con polígrafos respiratorios en domicilio son una herramienta validada para el diagnóstico de estos trastornos. La oximetría de pulso debe ser utilizada con precaución,
constituyendo, como dije antes, una aproximación diagnóstica en situaciones o escenarios de difícil acceso a métodos de mayor complejidad y, por supuesto, en pacientes que tengan un elevado pretest clínico y con estudios que tengan resultados contundentes. No podemos tomar decisiones con estudios que no tengan un patrón o un trazado oximétrico que sea contundente. Bueno, vamos a pasar a hablar del tratamiento, y cuando hablamos de tratamiento vamos a hablar específicamente en esta presentación del tratamiento con dispositivos de CPAP o presión positiva continua en la vía aérea. Los pacientes que tienen apneas del sueño, ¿sí?, a diferencia de los pacientes que respiran normalmente, en los cuales la orofaringe está separada de la pared posterior de la faringe y eso permite el pasaje de aire en forma normal, los pacientes con apneas del sueño con obstrucción de la vía aérea superior van a presentar un colapso de la orofaringe, ¿sí?, a través, digamos, a nivel del paladar blando, a nivel de la base de la lengua o a nivel de la epiglotis, ¿sí? Y esto va a generar un bloqueo en el flujo de aire. Los dispositivos de presión positiva o los equipos de CPAP fundamentan su utilización o su eficacia en la aplicación de presión de aire, presión positiva de aire a nivel de la vía aérea superior a través de una máscara. El dispositivo es un generador de presión, en realidad es un acelerador de flujo, va a generar flujo de aire, ese flujo de aire acelerado, entregado a la vía respiratoria herméticamente cerrada, va a incrementar la presión de aire dentro de la vía respiratoria, y ese incremento en la presión de aire lo que va a hacer es mantener permeable y abierta la vía aérea superior. Es un nivel de presurización que no alcanza para ventilar al paciente, pero sí alcanza para presurizar la vía aérea superior, mantenerla abierta y evitar el colapso. Por lo tanto, la aplicación de estos dispositivos revierte casi en forma inmediata y automática la obstrucción de la vía aérea superior y, por supuesto, suprime los eventos respiratorios. Tal es el caso de un paciente que tiene apneas obstructivas, que vamos a ver eventos como este de casi 40 segundos de duración. Cuando les aplicamos presión positiva a través de un CPAP, vamos a apreciar la normalización del patrón ventilatorio. ¿Cuándo está indicada la utilización de equipos de CPAP? El CPAP está indicado en pacientes que tienen un SAOS moderado severo, ¿sí? Es decir, pacientes que tengan un índice de apneas y hipopneas mayor de 15, hemos dicho. O pacientes que tengan un SAOS leve, es decir, entre 5 y 15, que tengan además comorbilidades cardiovasculares o neurológicas o síntomas severos, somnolencia o deterioro cognitivo. O sea, cuando hablamos de somnolencia, somnolencia significativa que afecte la calidad de vida o el trabajo o su actividad cotidiana, o que incluso ponga en riesgo al paciente, ¿sí? O que tenga algún grado de deterioro cognitivo que, por supuesto, afecte su rendimiento. Voy a hacer un breve comentario sobre este punto en particular. Este criterio de tratamiento es el criterio que adoptan varios consensos, a saber, el consenso americano de sueño, el consenso argentino de sueño, el consenso mexicano, el consenso chileno también de sueño, pero hay algunas recomendaciones o algunas guías que tienen un criterio distinto, por ejemplo las españolas o las guías uruguayas, en las cuales se postula que los pacientes recién a partir de un SAOS severo tienen indicación de CPAP en forma inequívoca y en forma absoluta. Y los pacientes con SAOS leve y moderado van a tener indicación de tratamiento según la presencia o no de comorbilidades o de síntomas. Por supuesto, yo les doy la visión de lo que hacemos aquí en Argentina en función de lo que nuestras propias guías dicen. Pero tengan en cuenta que hay guías o consensos que pueden tener una ligera diferencia en cuanto a este criterio terapéutico. Bueno, cuando hablamos de tratamiento hablamos de dosis, y la dosis terapéutica en cuanto al CPAP tiene dos componentes. Uno es el tiempo de uso. El tiempo de uso. O sea, cuántas horas pretendemos que el paciente use el dispositivo. Nuestro objetivo de cumplimiento es que el paciente lo use toda la noche, todas las noches que duerma. Por supuesto, para dormir, ¿no? Pero el objetivo mínimo de cumplimiento es que el paciente lo use 4 o 5 horas por noche, 5 o más noches por semana. Esto es el 70% de las noches. Y el otro componente de la dosis terapéutica es la presión. ¿Cuál es el nivel de presión que el paciente debe recibir? Eso lo vamos a determinar mediante un proceso de titulación de CPAP. Es un segundo estudio o es una evaluación adicional del paciente en el cual vamos a determinar
específicamente cuál es el nivel de presión de CPAP que el paciente necesita para su tratamiento. Lo podemos hacer de distintos modos. Hacer una polisomnografía convencional en una noche y una segunda noche con una nueva polisomnografía, esta vez titulando manualmente el CPAP, es decir, un técnico ajustando, calibrando el CPAP hasta que desaparecen los eventos respiratorios. Este es el método convencional. También están los protocolos de noche partida, en los cuales en la misma noche se hacen 2 horas de registro basal y se interrumpe el trazado a las 2 horas y se continúa con titulación de CPAP, ¿sí? Esto está indicado en pacientes por ahí que uno necesita implementar en forma rápida, urgente el tratamiento. En nuestro caso, por ejemplo, lo hacemos con pacientes que vienen del interior del país y que por ahí tienen pocos días de estadía en nuestra ciudad, entonces debemos darles una solución rápida. Pero por supuesto tiene que ser en pacientes con muy alto pretest clínico y en los cuales en las 2 primeras horas veamos que el paciente tiene un índice de apneas y hipopneas más de 30 o más de 40 eventos por hora, lo cual requiere que el técnico esté muy entrenado y sea capaz de discernir o de determinar la presencia de esta cantidad de eventos. Y por último, el método que está ganando cada vez más adeptos y que se utiliza más en todo el mundo es la titulación con dispositivos de CPAP autoajustable o auto-CPAP, que se hace en el domicilio del paciente durante 1, 3 o 7 noches, ¿sí? El equipo de auto-CPAP determina cuál es el nivel de presión que el paciente requiere durante toda la noche, lo va a graficar y nos lo va a reflejar a través de números con los cuales vamos a estimar cuáles son las presiones terapéuticas que el paciente necesita. ¿Cuáles son los efectos del tratamiento con CPAP? Bueno, sabemos que aplicar CPAP controla la aparición de eventos obstructivos y el ronquido cuando alcanzamos precisamente la presión terapéutica. En general, normaliza la saturación arterial de oxígeno, salvo que el paciente tenga alguna otra causa de hipoxemia como hipoventilación alveolar o EPOC o digamos algún trastorno del intercambio gaseoso, en cuyo caso por supuesto el CPAP probablemente no alcance a normalizar la oxigenación. Pero cuando hablamos de pacientes con SAOS puro, la saturación en general queda normalizada con estos dispositivos. En la medida que el paciente duerma mejor, tenga menos microdespertares, va a mejorar la somnolencia. Esto va a depender, como ya ha sido determinado por algunos estudios, de la cantidad de horas de uso. Cuanto más horas use el paciente, mejor va a ser la calidad del sueño y por ende mayor va a ser la mejoría de la somnolencia. Mejora la calidad del sueño, reduce los accidentes de tránsito. Esto ha sido claramente demostrado en muchos estudios que los pacientes tienen menos tasas de accidentes de tránsito. También se reduce el riesgo de comorbilidad cardiovascular. Esto, digamos, hay muchos trabajos y que han demostrado mejorías en las tasas de hipertensión arterial, de arritmias, de mortalidad cardiovascular, etc. Por supuesto, esto depende de la tasa de uso del paciente, ¿sí? Si el paciente usa el CPAP como corresponde, va a obtener beneficios. Si lo usa poco el CPAP, menos de 4 o 5 horas por noche, como les manifesté anteriormente, la eficacia en términos de control de la comorbilidad prácticamente es inexistente. Y por ende mejora la calidad de vida. Por último, quiero decir, mejora la calidad de vida en tanto y en cuanto el paciente duerme mejor, tiene menos somnolencia y se reducen todas estas complicaciones. Por supuesto, insisto, si el paciente lo utiliza. Y aquí está el punto crítico del tratamiento, ¿sí? Digamos, para hablar de adherencia o compliance a un tratamiento tenemos que tener en cuenta qué ocurre con otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, el asma, la tasa de adherencia de los pacientes de cumplimiento del tratamiento es más o menos el 50%. La hipertensión arterial inferior al 50%. La hemodiálisis 65%. Y la oxigenoterapia en EPOC 45%. ¿Qué pasa con el SAOS o la apnea del sueño? Más o menos lo mismo, alrededor del 50%. 50, 60%, 70% podrán encontrar algunos trabajos. Por supuesto, algunas intervenciones nos permiten mejorar la adherencia. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora brevemente. ¿Qué ocurre? Cuando uno recibe un paciente con apneas del sueño en un laboratorio, lo que vemos es un paciente abotagado, cansado, con somnolencia, que se siente avejentado, que se siente desganado, que se siente con pocas energías, y nosotros pretendemos que el paciente salga del laboratorio ¿con qué solución? Con una máscara. Y a veces esa máscara que nosotros le damos al paciente hace que el paciente lo perciba como una incomodidad o como una barrera y no tiene la mejor predisposición. Tenemos que trabajar para que estas imágenes no nublen o no perturben la adherencia o la predisposición del paciente. Ese es un trabajo nuestro
y es un trabajo tan o más importante como hacer un buen diagnóstico de los cuadros respiratorios de estos pacientes. Entonces, ¿cómo incrementar la adherencia al tratamiento con CPAP? Esa es la pregunta del $1.000.000. Bueno, por empezar tenemos que saber que tenemos que controlar específicamente la tasa de uso de los pacientes. Tenemos que usar equipos que tengan contador de horas, que tengan memoria. Todos estos dispositivos, este incluso que ya tiene varios años, tienen memoria interna que uno puede descargar a través de una tarjeta. Hoy ya todos los equipos vienen con tarjetas SD universales. Uno los descarga, baja a la computadora y los software nos permiten tener una información acabada de la cantidad de horas de uso, incluso de eventos residuales, de fuga, etcétera, lo cual es una información muy valiosa porque nos permite controlar en forma muy efectiva y objetiva el uso que el paciente le da al dispositivo. Sepamos también que el tratamiento con CPAP hay una premisa que es fundamental, que es amor u odio a primera vista. Las experiencias iniciales son fundamentales y determinan el éxito o el fracaso del tratamiento. Por eso es muy importante que seamos muy cuidadosos al momento de implementar el tratamiento. Darle al paciente la posibilidad de que elija bien el equipo, que pruebe bien la máscara, que se familiarice, que pueda evacuar todas sus dudas, que entienda muy bien por qué lo estamos tratando, que podamos estar seguros de que el dispositivo sea bien utilizado, que se coloque bien la máscara. Todo lo que hagamos en la implementación inicial del dispositivo va a hacer que el paciente tenga mayor o menor predisposición para completar o para cumplir con el tratamiento. Bueno, y probablemente el factor más importante sea la educación y el entrenamiento. Hay varios trabajos que hablan de tasas de adherencia de hasta un 80% en pacientes que se someten a programas de educación o de entrenamiento. Estos programas pueden ser individuales o pueden ser grupales. Pueden ser talleres grupales, escuelitas o un programa personalizado de educación en un laboratorio o en un consultorio de sueño. Podemos utilizar folletería y incluso es muy útil y es muy bueno que participe personal paramédico, ¿sí? O incluso que participen otros pacientes contando sus experiencias. Esto relaja mucho a la gente, hace que entienda que su problema no es tan raro, que lo puede compartir con otras personas y que a otras personas les ocurre lo mismo y que a veces las soluciones que algunos encuentran pueden ser aplicadas a su propio caso. Entonces, realmente este tipo de estrategias valen muchísimo, realmente vale la pena invertir tiempo, invertir recursos y poder brindárselos al paciente para mejorar su adaptación. Es importante también la participación activa y el compromiso de la familia. ¿Sí? Es muy importante que los familiares del paciente sean nuestros aliados terapéuticos, porque eso va a hacer que el paciente esté mucho más estimulado a cumplir con el tratamiento. De hecho, la familia funciona a veces como la policía o como el control o como el enfermero en casa, controlando que el paciente realmente utilice el equipo, ¿no? Esto ya se lo Y por último, bueno, los factores condicionantes de la compliance, los factores condicionantes de la adherencia. Bueno, la correcta titulación de CPAP. Tenemos que identificar cuál es el nivel de presión que el paciente necesite y eso es lo que le tenemos que indicar al paciente. En la medida que encontremos un nivel de presión de CPAP que corrija las apneas, el tratamiento será efectivo, el paciente mejorará y por ende va a estar más estimulado a completar el tratamiento. Si por el contrario elegimos un nivel de presión extremadamente alto, por encima del valor efectivo o terapéutico del paciente, esto va a resultar muy incómodo para el paciente y su adherencia va a ser reducida notoriamente. Tenemos que elegir correctamente el equipo y la máscara, es muy importante, la máscara es muy importante, vamos a volver sobre esto más adelante. La educación ya se las mencioné. Tenemos que brindarle al paciente un periodo de adaptación y de entrenamiento. Hay que brindarle un seguimiento clínico, control de la evolución y de las complicaciones. Esto no es darle el CPAP y venga dentro de 6 meses, un año, no, hay que seguirlo. Las primeras semanas de que comience con el tratamiento, después al mes, después a los 6 meses y probablemente o a los 3 a 6 meses y después a los 6 meses o un año. Y el soporte técnico también es muy importante porque el paciente tiene que tener la posibilidad de recurrir a un servicio técnico que le pueda brindar soporte cuando tenga cualquier tipo de inconveniente. Les mencionaba antes que las máscaras son fundamentales, es como la zapatilla al corredor. La máscara la elige el paciente, es el propio paciente el que determina si le va mejor una máscara buconasal o una máscara nasal u olivas nasales
o este tipo de máscaras que combina una máscara nasal con olivas nasales. Tenemos que nosotros sí darle la posibilidad al paciente en el proceso de titulación o de adaptación a que él mismo pruebe la máscara y elija y vea cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades. En este caso, bueno, la mayoría de los pacientes eligen máscaras nasales, ¿sí? 2/3 de los pacientes eligen máscaras nasales. Son en general más cómodas, más chiquititas, tienen menos fuga, son también menos costosas. Las máscaras buconasales se eligen en los pacientes en los cuales no pueden mantener la boca cerrada durante el sueño. Y las olivas, bueno, están ganando cada vez más adeptos, son máscaras mucho más livianas, se apoyan en la nariz, tienen arneses mucho más pequeños y en general son bien toleradas. Pero esto es el propio paciente el que determina cuándo aplica cada máscara. Acá hay algunos ejemplos que nos muestran cómo los pacientes no han sido suficientemente educados, entrenados al momento de entregarles el dispositivo y los pacientes se colocan los dispositivos como ellos consideran, porque tampoco muchas veces les dan manuales o folletos. En este caso, fíjense, estos 2 pacientes se colocaron la máscara al revés, o cruzó el arnés en X, o esta señora quiso acá una conexión medio rara, y en este caso acá le dieron una máscara que no está preparada para ser usada con CPAP, porque no tiene puerto exhalatorio, ¿no? En los pacientes que se quejen de sequedad en la mucosa, la aplicación de termohumidificadores puede ser beneficiosa, ¿sí? No está demostrado que la utilización sistemática de termohumidificadores sea positiva, sea necesaria, pero sí en aquellos pacientes en los cuales la sequedad de mucosa sea un factor que condicione la baja adherencia al tratamiento. En los pacientes en los cuales haya dificultades en la adaptación, tenemos algunas estrategias terapéuticas distintas, como los equipos de auto-CPAP. Los equipos de auto-CPAP o CPAP autoajustable o CPAP inteligente son equipos que ajustan la presión de CPAP a los requerimientos del paciente cada noche, ¿sí? Y durante la misma noche, ya sea por cambios en la posición, por cambios en la profundidad del sueño, por consumo de alcohol, por cambios en el peso, por reducción en el tiempo de presión requerida, en fin. El equipo va detectando, ¿sí?, si el paciente ronca, si tiene eventos obstructivos, incluso si hay cambios en la curva de flujo, ¿sí?, y va a incrementar o a disminuir la presión de modo tal de normalizar la respiración del paciente. Los efectos clínicos son comparables al CPAP, es tan efectivo como la utilización de CPAP. Nos permiten también un monitoreo estrecho del paciente, almacenan datos muy precisos de presiones, de fuga, de uso y de eventos residuales, con muchos meses incluso de capacidad. El efecto directo es que reducen la presión media en la vía aérea, ¿sí? Con un CPAP fijo uno tiene que indicarle una presión terapéutica determinada. Un CPAP autoajustable, en cambio, le va a dar una presión elevada cuando el paciente requiera una presión elevada y cuando el paciente tenga un momento de menos colapso de la vía aérea, por ahí una etapa más superficial del sueño o cuando esté de costado, le va a dar un nivel inferior de presión. El efecto directo es una reducción de la presión media de la vía aérea y eso se traduce en mayor confort de los pacientes, sobre todo cuando los pacientes requieren niveles muy altos de presión. Bueno, ¿cuáles son las potenciales indicaciones? Los pacientes que tengan intolerancia a la CPAP. Pacientes que no toleren CPAP, sobre todo si ellos dicen que es porque les parece muy fuerte el aire que les entrega el equipo, bueno, probar un equipo de auto-CPAP es una alternativa válida y reconocida. En los pacientes que tengan requerimientos de elevados niveles de presiones de CPAP, más de 10 centímetros de agua, hay literatura que avala esta indicación. O pacientes que tengan variabilidad significativa en los niveles de presión de CPAP, en los cuales nosotros veamos en la titulación que hay momentos de la noche que requieren 4 centímetros de agua, 6, y otros momentos que requieren 14, 15, con lo cual, bueno, esa enorme variabilidad nos pone en un brete al momento de tener que definir cuál es el nivel de presión terapéutica que le tenemos que indicar, si un nivel muy alto o un nivel muy bajo o algo intermedio y no nos va a dejar, digamos, con un tratamiento insuficiente. En ese caso, pacientes que requieran elevados niveles de presión y sobre todo con mucha variabilidad, este método terapéutico puede ser muy útil. Y también en los pacientes con SAOS posicional, pacientes que tienen apneas del sueño predominantemente en decúbito dorsal por sobre el decúbito lateral. Bueno, aquí también podemos utilizar, porque también estos pacientes van a requerir mayor presión de CPAP cuando estén boca arriba que de costado. Entonces, en estos casos, también por ahí la utilización de equipos de auto-CPAP puede ser una alternativa válida.
Y por último, los tratamientos con presión positiva binivelada. Estos son equipos que entregan dos niveles de presión, ¿sí? Permiten ajustar independientemente la presión inspiratoria y la presión expiratoria, IPAP y EPAP, ¿sí? Este también reduce la presión media en la vía aérea, puede mejorar el confort de los pacientes y potencialmente la adherencia. De todos modos, no ha sido demostrado que sea superior al CPAP y es significativamente más costoso, incluso más costoso que el equipo de auto-CPAP. Por ende, estos dispositivos tienen indicaciones puntuales. Pacientes con apneas del sueño que requieren presiones de CPAP muy elevadas, mayores de 15 centímetros de agua, o pacientes que tengan asociado al SAOS hipoventilación alveolar, ya sea por EPOC, por enfermedad neuromuscular, por obesidad o rigidez de la caja torácica. Bueno, ¿cuáles son las causas de falta de mejoría de tratamiento con CPAP? Bueno, una es que la presión sea insuficiente, que esté mal titulado el paciente. Tenemos que analizar ese punto. Que haya mucha fuga del circuito, que esté perdiendo aire el paciente, que se despresurice la vía aérea y que no esté siendo efectivo el tratamiento. Que el paciente use poco o que use mal el dispositivo. Que el paciente duerma poco. ¿Sí? Que haya mala higiene del sueño. Eso es otra causa de persistencia de la somnolencia, probablemente la más importante. Que el paciente tenga otro trastorno del sueño asociado, que esté consumiendo medicación sedante, que eso le produzca sedación residual al día siguiente, o que tenga alguna otra causa de astenia o de somnolencia, y aquí tengamos en cuenta al hipotiroidismo. Todos estos factores hay que analizarlos y hay que tenerlos presentes cuando un paciente nos dice: yo estoy con el CPAP y no he mejorado mi calidad de descanso. Sepan que esto puede estar pasando. Por supuesto, la presión insuficiente en situaciones de aumento de peso, SAOS posicional, consumo de alcohol, hipotiroidismo u obstrucción de la vía aérea, ¿no? Conclusiones, y aquí ya para terminar. El tratamiento con CPAP constituye el tratamiento más efectivo del SAOS. Está indicado en pacientes que tengan SAOS moderado severo y en pacientes con SAOS leve con somnolencia significativa o comorbilidades. Sepamos que es necesario titular la presión efectiva y hay que elegir correctamente la máscara, ¿sí?, que el paciente requiere. Eso lo tiene que hacer el paciente. Y es muy importante que implementemos programas de educación y entrenamiento, que esto va a permitir que mejore la adaptación, la adherencia y la conciencia del paciente. Este es un paisaje característico de nuestra Patagonia. Es el Cerro Chaltén, así que ven aquí a la derecha, y el Cerro Torre a la izquierda. Es uno de los lugares más bonitos de mi país. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación y gracias a ustedes por su atención. Que tengan buenos días.